Pasando a la segunda parte, vamos a ver ahora las estructuras de los receptores de señales moduladas en ángulo. Bueno, los receptores que se utilizan para señales con modulación angular, obviamente que van a ser, como ya lo dijimos, muy similares a los que hemos visto para M. Sin embargo, se van a diferenciar en estos bloques que hemos agregado que son exclusivos de los receptores de FM. Ya que, por ejemplo, el detector de FM tiene que producir una tensión de salida directamente proporcional a la desviación y la característica que tiene que ya sea la señal de FM o de PM, estos receptores la van a poder, estos demoduladores que vimos, van a poder demodular, ya sea de uno y otro. Entonces, por lo tanto, los circuitos usados para uno y otro caso son los mismos. Nuestros receptores, en general, vamos a decir que tiene el ingreso de señal por antena, amplificación y filtrado de alta frecuencia. Aquí está la mezcla, la conversión en FI, la demodulación, ¿sí? Y la amplificación luego de banda base. Las características, las mismas que ya vimos, con las mismas definiciones que vimos en AM. Las repasamos. Sensibilidad, capacidad de recibir señales débiles, o sea, es la mínima señal que puede ingresar en antena que va a lograr una reproducción inteligible en el parlante. Selectividad, capacidad de poder seleccionar una estación que desee escuchar rechazando las otras. Entonces, es la capacidad de rechazar no solo las otras estaciones, sino también las frecuencias indeseadas para poder captar la estación y escuchar la estación que quiero. Fidelidad, capacidad de reproducir las señales de banda base con una distorsión especificada. Recordemos que la fidelidad tenía que ver con la distorsión de las etapas internas del receptor. Y por último, la cuarta especificación muy importante era margen dinámico, cociente entre los niveles máximos y mínimos de potencia de entrada. Entonces, entre el mínimo nivel, que es el que me va a dar la sensibilidad, y el máximo nivel sin que produzca distorsión. Les recomiendo que los vuelvan a las diapositivas o a la clase de receptores de AM, donde están definidos todas estas características del receptor y además están las definiciones matemáticas y los valores aceptables para comerciales. Por ejemplo, este es un radioreceptor obtenido de un handbook de radio amateur, del libro de la editorial McGraw-Hill, donde vemos que tenemos antena, amplificador de radiofrecuencia, mezclador donde se bate con la señal de oscilador local para convertir la señal a frecuencia intermedia. Acá dijimos que vienen los amplificadores de frecuencia intermedia que están cargados con circuitos sintonizados a 10,7 mega, que normalmente como mínimo son 2. A la salida de los amplificadores de FI se ingresa el limitador de amplitud. La salida del limitador de amplitud va al detector de FM. Recordemos que este detector normalmente son detectores de tipo dependiente. Y a la salida del detector de envolvente entra la red de énfasis. Del detector de envolvente también sale el AFC, o sea, el control automático de frecuencia. El de énfasis, ¿sí? Excita al amplificador de audiofrecuencia que va a lograr poner el sonido en este parlante. Acá vemos que también tenemos un AEGC, que al sistema del AEGC ya lo estudiamos también, y cómo funciona el AFC lo estudiamos también en receptores de AM. En este caso observamos que el AEGC alimenta o controla la ganancia del amplificador de FI y la ganancia del amplificador de RF. Esto se hace cuando el receptor es de muy alta calidad, porque es muy difícil calibrar cuando se controla la ganancia de 2 etapas. Entonces, normalmente solamente controla la ganancia de la primera etapa de FI en los receptores comunes. Veamos entonces, vamos a ver ahora cuáles son estos subsistemas de control. Entonces tenemos el control automático de ganancia, el control automático de frecuencia y el circuito silenciador o Schelch. Control automático de ganancia, yo lo habíamos descrito en AM, así que vamos a ir muy rápido y
Si tienen duda, les digo, repasen cuando vimos AM, receptores de AM. Entonces, el objetivo del control automático de ganancia es lograr una potencia constante en la entrada del detector para lograr escuchar un nivel de audio más o menos constante a pesar de que cambie de una estación a otra o bien de que me acerque o me aleje de una antena emisora. Insisto, la idea es controlar la ganancia de la primera etapa de FI. Eso es lo más común, o sea, obtener un nivel de continua y con eso controlar el punto de polarización de la primera etapa de FI y con ello se controla la ganancia. Se aumenta, entonces la idea es que gane mucho si la señal es pequeña o que gane poco si la señal es grande. La idea es que aquí al detector lleguen señales más o menos con la misma potencia. Control automático de frecuencia. El objetivo del control automático de frecuencia es lograr que a la salida del mezclador la frecuencia sea 10,7 justo, fijo, exacto el 10,7. Entonces, la idea es corregir las variaciones que se producen en el oscilador local para que la diferencia entre F o L y la frecuencia de portadora sea 10,7 exacto. Cuando vemos que a la salida, este gráfico es la salida del detector. Esto es tensión de salida versus frecuencia. Se supone que este punto es la frecuencia central. Entonces, cuando la sintonía es correcta, o sea, cuando la frecuencia central es 10,7, la salida del demodulador varía en forma simétrica, o sea, esto sería la respuesta del demodulador. La salida, entonces, la respuesta del demodulador es simétrica y no hay nivel de continua. Sin embargo, cuando la sintonía del receptor está por encima de la frecuencia correcta, aparece un nivel de continua, en este caso de valor negativo. Hay una componente de continua negativa, como ponemos acá, y como se puede observar. Y cuando la sintonía del receptor está por debajo de la frecuencia correcta, aparecerá un nivel de continua, un valor medio de continua positivo. Obviamente esto no me gusta, pero este nivel de continua me está haciendo pensar que yo con ese valor podría controlar la polarización del diodo varicap del VCO. Entonces, recordemos que hay niveles de continua negativo cuando la sintonía del receptor está por encima y positivo cuando la sintonía del receptor está por debajo. Entonces, la frecuencia de salida del VCO era, recordando, cuando vimos el VCO, es 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de 1 sobre L por C, donde C, recordemos, era la conjunción de C1 y C2, más C del diodo varicap. Ahora bien, a la salida, entonces, al mezclador le van a ingresar dos señales. La frecuencia modulada, la señal modulada en frecuencia, cuya frecuencia central o frecuencia de reposo va a ser FC. Supongamos que quiere escuchar FM Universidad, 94.7 mega. Y le va a ingresar al mezclador la frecuencia FOL, de tal suerte que FOL menos 94.7 sale igual a 10,7 MHz. Ahora bien, si FOL estuviese cometiendo un error y entrega una frecuencia mayor a la necesaria, la frecuencia FI no va a ser 10,7, sino va a ser una frecuencia mayor a 10,7. Ahora bien, si esa frecuencia central es mayor que 10,7, el detector, ¿no es cierto?, se dice que la sintonía del receptor está por encima de la frecuencia correcta. Si la sintonía del receptor está por encima de la frecuencia correcta, a la salida del detector ocurre esta situación, por lo tanto, aparece la señal de salida montada sobre un nivel de continua negativo. Este nivel de continua negativo va a provocar que la tensión de polarización del diodo varicap disminuya, y si disminuye la tensión de polarización del varicap, va a aumentar la capacidad del diodo. Y luego, si CD aumenta, F0 disminuye. Entonces, de esta manera decimos que el control automático de frecuencia
jala al receptor a la frecuencia correcta o lo aproxima a la frecuencia correcta. Entonces, recordemos, entonces vamos a tener el detector, veamos cómo es la configuración. De la salida del detector, vamos a tener que es donde aparece la señal de audio montada sobre el nivel de continua si hubiese que corregir. Entonces, lo que yo necesito es separar ese nivel de continua. ¿Y cómo lo voy a separar al continua de la señal de banda base? Ni más ni menos que con un filtro pasabajo. Entonces, voy a poner un filtro pasabajo constituido por una resistencia y un capacitor de CAF, de control automático de frecuencia. Entonces, para el diseño de estos dos filtros, vamos a decir que del diseño del CAF, este CAF va a tener que tener un tau, que lo voy a adoptar de 0,2 segundos para que se pueda separar. Entonces, el objetivo, ¿no es cierto?, es que esta continua se aplique sobre el diodo varicap y corrija la tensión B sub B de polarización del varicap hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí?, según sea positivo o negativa la tensión de continua que salga. Ahora bien, a esa tensión de continua la voy a aplicar al diodo varicap a través de una bobina de choque. ¿Y por qué a través de una bobina de choque? Pues bien, en esta zona hay una señal de alta frecuencia y yo necesito impedir que la alta frecuencia circule hacia masa a través del capacitor del CAF. Entonces, el CAF va a estar constituido por el filtro pasabajo más una bobina de choque para impedir que la alta frecuencia ingrese o también que ingrese, se continúe hacia el amplificador de audio. Entonces, esta bobina de choque tiene que presentar como una alta frecuencia para la frecuencia a la que está trabajando el VCO. Por lo tanto, XL de choque, que va a ser omega por L, mucho mayor que la R de CAF, que sea un valor muy grande simplemente. Luego, calculo el XC de CAF y haciendo de tal suerte con el R de CAF para que sea mucho mayor y lo voy a comparar también con la impedancia de entrada del amplificador de audio. Pasemos ahora a ver FM estéreo. Entonces, cuando tenemos FM mono, decimos que la frecuencia, que el espectro de la señal de FM tiene una frecuencia central, que es la frecuencia de portadora, pero que se llama aquí en FM frecuencia central o frecuencia de reposo. Cuando se aplica una señal moduladora, esa frecuencia de reposo o central se varía, se va a derecha y a izquierda, más o menos la cantidad delta de F, más menos delta de F. La máxima desviación permitida es 75 kilos y luego se dejan 10 kHz de banda de guarda a ambos lados para evitar las interferencias con las estaciones adyacentes. La frecuencia de portadora, esta es otra característica, tiene que tener una estabilidad de más o menos 2 kilos. Entonces, cuando tengo mono, digamos un canal mono, la señal va de más o menos desde los 50 Hz hasta los 15 kHz va la banda base, ¿no es cierto? Y lo que se transmite, por ejemplo, este es un ejemplo de FM Universidad, frecuencia central o de reposo 94.7, delta de F 75, más 15 tengo 90, por 2, 180, entonces tengo 180 kilos, más 10 a la izquierda y 10 a la derecha de banda base, arman el ancho de banda de 200 kilos, provocando que las estaciones estén separadas 200 kilos, las frecuencias centrales o de reposo de las distintas estaciones estén separadas 200 kilos una de otras. Ahora bien, ¿en qué consiste la FM estéreo? FM estéreo consiste en transmitir dos fuentes de sonido, o sea, dos fuentes del mismo sonido, o sea, dando lo que va a dar una sensación de profundidad en la audición, ¿no es cierto? Entonces vamos a transmitir el canal R, que o sea, RAI por derecho, el audio derecho, y el canal L del F, que sería el canal del audio izquierdo.
¿Cómo lo van a transmitir? O sea, se imaginan que L y R tiene el mismo rango de frecuencia, de 50 a 15 kilos. Por lo tanto, si yo los mando juntos, si fuese para grabar, bueno, no hay problema. Pero cuando quiero transmitir, no los puedo transmitir juntos porque tienen la misma frecuencia. Entonces, ¿qué se hace? Se hace multiplexación por división de frecuencia, o sea, FDM. Lo cual quiere decir que al canal R lo voy a mandar a una frecuencia y al canal L lo voy a mandar en otra frecuencia distinta, los voy a correr en frecuencia, de tal suerte de que puedan transmitirse, viajar los dos canales sin interferir y sin solaparse uno con otro. Veamos las características de la FM estéreo. Se transmite, usa el mismo canal que la FM mono, desde los 88.1 a 107.9 megas. Existen un total de 100 canales o 100 emisoras separadas 200 kilos, máximo índice de modulación es 5, máxima desviación es 75 kilos, ancho de banda de la señal de información 15 kilos y ancho de banda del canal 200 kilos. Veamos entonces cómo se hace FM estéreo. Entonces, ya dijimos que este sistema multiplex estéreo, que era un sistema de FDM, ha sido aprobado por la FCC. Y de esta manera se manda en una sola onda portadora la frecuencia de ambos canales. Una de las ventajas del multiplexado de estéreo de FM es que la reproducción del sonido es tan buena en los receptores estereofónicos como en los FM normal. O sea que si no tuviésemos un receptor de FM estéreo, lo vamos a recepcionar a la señal estéreo como si fuese mono, sin ningún problema. Veamos cómo es la matriz. Entonces, hemos dicho que hay que hacer un multiplexado, ¿sí? Por división de frecuencia. Entonces, veamos cómo se logra este multiplexado. Acá tengo el canal R y tengo el canal L. Entonces, el canal R va a ingresar a un sumador junto con el canal R. Por lo tanto, a la salida yo voy a tener L más R. Ahora bien, ¿no es cierto? A un diferenciador le va a ingresar R y L. Por lo tanto, a la salida de este diferenciador voy a tener R menos L. R menos L va a ingresar a un modulador de doble banda lateral, que es donde se va a batir con una onda de 38 kHz. Recordemos que el modulador de doble banda lateral a la salida sale doble banda lateral con una portadora suprimida o con una portadora vestigial en 38 kilos, 19 por 2. Ahora bien, a este sumador le va a ingresar la señal L más R, la señal de doble banda lateral con portadora suprimida en 38 kilos y una señal de 19 kilos. Y ese es el espectro de esta señal, de la señal. Esa señal, a todo esto es audio, ¿sí? Hasta acá tenemos todas señales de baja frecuencia. Esa es la señal que va a ingresar al modulador, cual sea el modulador que use. Bien, dejamos las especificaciones, ¿sí? Tenemos entonces que a la entrada del modulador de FM está compuesto por el canal L más R, ¿sí? El canal de doble banda lateral portadora suprimida en 38 kilos de R menos L y la señal de 19 kilos que se llama portadora piloto. Ese tono va a permitir la demodulación coherente y que el receptor sepa que es una emisión de FM estéreo. O sea, se la busca a esa señal de 19 kilos. Si está presente, quiere decir que es FM estéreo y se prenderá un LED que dice FM estéreo. Si está esa portadora de 19 kilos. Si no está esa portadora, ese LED no se prende. Entonces veamos cómo nos quedó el de espectro. Entonces acá lo tenemos en detalle al diagrama. Recordemos si este es un sumador con un operacional, porque estamos trabajando con señales de baja frecuencia. Entonces tenemos L más R, aquí tenemos L menos R portadora suprimida y luego la portadora. A la salida tendremos el espectro de la señal de FM estéreo, ya con el multiplexado. Entonces el canal L más R, que va desde los 50 hasta los 15 kilos, la portadora piloto de 19 kilos, luego en la señal de doble banda lateral
¿no es cierto?, centrada en 38 kilos, donde la banda lateral izquierda, o si la banda lateral inferior va de 23 a 38, ¿sí?, y la superior va de 38 a 53. O sea, 38 más 15 me da 53 y 38 menos 15 kilohertz da 23. Recordemos que son 15 kilohertz este ancho de banda, que es el ancho de banda de la banda base. Entonces, esta señal, cuya frecuencia máxima ahora es 53 kilos, es la señal que va a ingresar al modulador de FM y es la señal que se va a modular y se va a transmitir. Entonces, acá tenemos explicado, ¿no es cierto? La portadora piloto de 19 kilos tiene una desviación de frecuencia del 10%, de la que tiene la frecuencia central delta de F 7,5 kilos. Tiene, o sea, y me pregunto, ¿tiene mayor ancho de banda la señal de FM estéreo? ¿Y por qué me lo pregunto? Porque ahora la FM máxima es de 53 kilos. Y bueno, si aplicara la regla de Carson, y me saldría que el ancho de banda es de 256 kHz. Entonces, por otro lado, la amplitud de L menos R es menor que la L más R. Las frecuencias altas de intervalo de audio tienen una baja amplitud. Por lo tanto, las bandas laterales no significativas, aunque se preacentúe. O sea, va a haber bandas laterales no significativas, aunque se preacentúe. Costo en ruido de FM estéreo. En FM estéreo el ruido tiene una peor performance por el tema siguiente. La preacentuación es eficaz, o sea, cuando yo le hago la preacentuación o le hago la enfatización al canal L más R, es eficaz para la atenuación del ruido porque aumenta o sea, vemos que B sub EM, que la amplitud de la señal aumenta a medida que aumenta la frecuencia. Sin embargo, en el canal L menos R, en la banda lateral inferior, la preacentuación y provoca justamente lo contrario. Mientras que en el canal, en la banda lateral superior del canal L- o de la banda L-R, sí es eficaz. Entonces, pero en la L-R izquierda va a empeorar la cuestión del ruido. Por lo tanto, esta L-R es más ruidosa que esta L-R. ¿Sí? Lo que va a producir una degradación de la señal ruido de 22 decibeles respecto a FM mono. Veamos entonces, bueno, acá sigue toda la explicación, ¿no es cierto?, de lo que es FM estéreo. Lo dejamos para que lo lean. Entonces, volvemos a repetir, ¿no es cierto? Y ahora veamos cómo es la decodificación. Entonces, a la salida del detector, ¿sí?, ya llega la señal modulada y a la salida del detector tengo que volver a obtener el espectro que envié, la señal multiplexada. Ahora bien, yo tengo que lograr que a un parlante vaya la señal L y que al otro parlante vaya la señal R. O sea que yo tengo que lograr separar mediante algún trabajo el canal L del canal R. Entonces veamos cómo hago. ¿Cómo se hace? Entonces, si a la salida del detector ya tengo este espectro que tengo arriba, con un simple filtro pasa abajo, elimino la portadora de 19 kilos y las dos bandas laterales L-R y la portadora vestigial de 38. Entonces pongo un filtro pasa abajo, ¿sí?, que deje pasar hasta los 15 kilos. Entonces a la salida de este filtro pasa abajo tengo el canal L-R. Ahora bien, este mismo espectro va a ingresar a un filtro pasabanda, ¿sí?, que va a obtener la señal de doble banda lateral con la portadora vestigial de 38 kilos. Y esta misma señal también va a pasar a un filtro pasabanda para que obtenga la portadora piloto de 19 kilos.
Esa portadora piloto va a ingresar a un PLL, ¿sí? Va a obtener la frecuencia, va a obtener la frecuencia y la fase correcta, ¿sí? Para generar para regenerar la portadora de 38 kilos que ingresa al modulador balanceado junto con las bandas laterales superior e inferior. Por lo tanto, a la salida del modulador balanceado, recordemos que esto hace el producto, va a salir solamente una de las bandas L-R. Va a ingresar a la matriz decodificadora L más R y L-R y a la salida voy a tener ambos canales separados. ¿Qué tiene la matriz decodificadora? Y bueno, si suma L más R más L menos R, tendré 2L. Y si hace una diferencia, L más R menos paréntesis L menos R, tendré 2R. Y de esa manera logra separar L y R. Por otro lado, ¿no es cierto? Si a esta altura, a la salida de este filtro pasa abajo, yo alimento esta señal, hago que excite un diodo LED, si esta portadora está presente, entonces me va a decir, se va a encender un LED y va a decir esto es FM estéreo. Si el receptor fuese mono y no tuviese nada de esto, solamente a la salida del detector, si bien es cierto, puede que esté todo esto, sin embargo el filtro pasa abajo del detector, solamente va a dejar salir L más R, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar L más R? Y bueno, voy a escuchar perfectamente porque es la señal de banda base. Entonces, acá tenemos la matriz decodificadora, donde si sumo sale 2L y si resto sale 2R. Insisto, esto es audio, esto es sumador con operacionales, como los visto en E1, esto es inversor con un operacional y esto es el sumador con operacional. Bien, acá está explicado de nuevo. Les dejo para que continúen la lectura de lo que es FM estéreo. Y vamos a pasar a que aprovechando esta multiplicación de lo que es FM, se aprovecha y las estaciones emisoras, las estaciones comerciales, mandan otra señal junto con esta. Uno de estos es el SCA, o Subsidiary Carrier Authorization. El SCA, ¿no es cierto?, o portadora subsidiaria, es un canal de audio o de datos que se envía, ¿sí?, aprovechando el multiplexado a una frecuencia un poco mayor, ¿sí?, y se usa para enviar, ¿no es cierto?, que está centrado a una subportadora de 67 kilos, y lo que se envía, por ejemplo, es un servicio adicional de música ambiental, por ejemplo, para comercios, oficinas, sanatorios, etcétera, donde se manda una música más pareja, ¿sí?, sin altisonante, ideal, por ejemplo, para un consultorio, para una oficina. No todas las, y ese servicio se vende, ¿no es cierto?, a la empresa que compra el servicio de SCA, se lo provee del receptor y ese receptor lo distribuye por las distintas oficinas. Trabaja con una señal monoural de FM máximo de 7 kHz y se requiere obviamente un receptor especial ya que la señal está fuera de los rangos de la parte comercial. Entonces, la estación de radiodifusión transmite más de una señal, o sea, tenemos que esto es la parte de FM estéreo y esta otra parte la transmite con otro propósito diferente. También puede transmitir datos, pero generalmente se usa para música ambiental, ¿sí? Entonces, esto es SCA, que es una doble banda lateral, ni más ni menos, ¿no es cierto?, con portadora suprimida que se está usando, pero es FM. Otro subsistema que se manda dentro de este multiplexado es lo que se llama RDS, el Radio Data System. El RDS es un sistema que añade una señal convencional de FM e información adicional mediante la inclusión de canal que contiene datos. Entonces, entre lo que es la FM estéreo y lo que es SCA va el RDS. El RDS normalmente es una señal digital que contiene información que se transmite con una velocidad
de 1187,5 bits por segundo y modula una subportadora de 57 kilos, ¿sí? Ahí la vemos a la subportadora, o sea, 3 veces 19. Y utiliza método de modulación PSK, que lo vamos a ver en la próxima clase, que es la modulación de fase, pero para señales digitales, que se suma una señal multiplex estereofónica a la entrada del transmisor de frecuencia. ¿Para qué se usa este sistema RDS? Es un sistema, por ejemplo, que va a permitir que se transmita junto, que se transmita, por ejemplo, datos, que se transmita, por ejemplo, que yo lo vea en el visor de mi automóvil y, por ejemplo, podría ser que esté viendo el canal del tráfico, por ejemplo. O bien lo podría usar, por ejemplo, para yo voy viajando. Entonces, supongamos, los 40 principales, aquí en Tucumán está en una frecuencia, pero en Córdoba transmite en otra frecuencia la repetidora de los 40 principales. Entonces, yo podría poner una suerte de sintonía automática y que a pesar de que yo me mueva de provincia, sintonice la misma radio durante toda la carretera sin necesidad de buscarla manualmente. Otra situación podría ser que lo use para transmitir datos en la pantalla del receptor, como podría ser que me aparecería de esa manera en la pantalla del receptor, que podría ser, por ejemplo, el nombre de la emisora, si quisiera, o podría ser, por ejemplo, los datos de la bolsa, o bien en Estados Unidos, en Europa, se usa también para la recepción de canal de tráfico. Entonces, este servicio también es un servicio pago, donde uno puede sintonizar, por ejemplo, el canal del tráfico y decir, no sé, la bajada a la autopista tal está con embotellamiento, tiene un corte o un accidente, y de esa manera uno poder elegir el mejor camino hacia su casa. También otra manera, otro uso que se le da al RDS, al Radio Data System, es el Radio Paging, que permite enviar mensajes a receptores especiales denominados los buscapersonas, que son receptores de alarma, de control, como por ejemplo los que usan los médicos. Otra aplicación que usa el RDS es el DGPS, que son los errores inducidos de los GPS pueden ser corregidos si se referencian a los datos respecto a un punto geográfico concreto. Entonces, como verán, el multiplexado de FM permite el anexado de otras dos funciones más, como es el RDS y el SCA. Muchas gracias. Les dejo acá entonces lo que sería el espectro total de la señal de FM multiplexado con los canales L más R, L menos R, o sea, lo que es el multiplexado de FM estéreo, el canal RDS y SCA. Muchas gracias.